Estoy convencido de que has escuchado sobre el destino trágico que el Cholo enfrentó en sus últimas horas después de traicionar al Ceján. Pero, ¿qué hay del vástago del Chapo? ¿Qué acciones desencadenaron un asesinato tan brutal en plena luz del día en el momento más crucial de sus últimas horas? El Cártel de Sinaloa es ampliamente reconocido como la organización de tráfico de drogas más extensa y poderosa a nivel mundial. Posee una amplia red de operaciones que abarca todo el globo y se encarga del contrabando de miles de millones de dólares en drogas anualmente. Un imperio de tal magnitud y poder, de hecho, requiere de un heredero para perpetuar su legado, y el Chapo eligió a su primogénito y favorito como su sucesor. Guzmán López, nacido el 30 de mayo de 1986, desde que abrió los ojos, Edgar se vio rodeado de poder, influencia y peligro acechando en cada esquina. Como primogénito de El Chapo y su primera esposa, Griselda López Pérez, Edgar fue preparado para involucrarse en las actividades delictivas de su progenitor desde temprana edad. Creció en un rancho en la ciudad mexicana de Jesús María, donde fue adiestrado con un grupo de jóvenes sicarios bajo la tutela de su padre. Incluso en su adolescencia, se rumoreaba que supervisaba algunas operaciones de drogas del Cártel de Sinaloa, a pesar de ser el heredero de un imperio despiadado. Edgar era conocido por su humildad y serenidad. Además, era ambicioso y completó su educación temprana en una escuela gubernamental, cursando estudios para obtener un título en administración de empresas. Edgar formaba parte de una nueva generación de narcotraficantes conocidos en México como Narco Juniors. Estos sucesores de narcos han existido en México casi tanto tiempo como el propio negocio, pero desde la década de 1970, los hijos e hijas de los capos han seguido un camino diferente. En lugar de emular de inmediato a sus predecesores, han optado cada vez más por asistir a las mejores escuelas, a veces incluso en el extranjero, para aprender más acerca del negocio. Todas estas cualidades, junto con la confianza de su padre, llevaron a que Edgar fuera designado como el próximo líder del Cártel de Sinaloa. No obstante, el destino tenía otros planes para él, ya que su vida fue trágicamente interrumpida antes de alcanzar los 22 años. El príncipe falleció el 8 de mayo de 2008, justo cuando el Día de las Madres estaba a la vuelta de la esquina y Edgar estaba preparando una gran sorpresa para su querida madre. Se dirigió a un centro comercial en Culiacán, Sinaloa, para adquirir víveres para la celebración. Lo acompañaban su primo César Ariel Laura y su amigo Arturo Mesa Cázares, hijo de Blanca Margarita Cázares, también conocida como la Emperatriz. Identificada por las autoridades de Estados Unidos como una entidad dedicada al blanqueo de capitales para el Cártel de Sinaloa, cuando los tres individuos salieron del centro comercial hacia el estacionamiento, se encontraron con un estruendoso estrépito y una escena aterradora. Un cartel en la pared superior del centro comercial, a escasos centímetros de sus cabezas, estalló en llamas tras ser impactado por un proyectil de lanzacohetes. Más de 40 individuos fuertemente armados, portando rifles AK-47 y chalecos antibalas, salieron de sus vehículos con intenciones mortales. Los tres jóvenes intentaron escapar hacia sus dos camionetas, una de las cuales estaba blindada, pero sus esfuerzos resultaron en vano. Sin previo aviso, los agresores desataron una lluvia de balas a quemarropa, disparando más de 500 rondas contra las víctimas indefensas. Cuando sus vidas se extinguieron, los despiadados criminales huyeron rápidamente en sus camionetas, abandonando los cuerpos completamente irreconocibles de los tres individuos en un charco de su propia sangre. Diremos simplemente que la muerte de Edgar es más compleja de lo que podrías pensar. Más información sobre eso se proporcionará más adelante. En cualquier caso, la noticia del fallecimiento de Edgar conmocionó a toda la nación. El dolor que embargó a su padre, el Chapo, fue tan inmenso que ordenó la compra de cada rosa en Culiacán para el funeral de Edgar, dejando a los vendedores sin existencias. Sin tiempo para reponer las flores para el Día de las Madres, pero el pesar del Chapo era demasiado grande como para considerar las necesidades de los demás durante el funeral. Un destacado artista mexicano interpretó un corrido, narrado desde la perspectiva del Chapo, describiendo su inmenso dolor. Mi hijo, mi fuente de felicidad y tristeza, gracias a Dios te extrañaré. Eres mi confidente, mi mano derecha. La madre de Edgar, por otro lado, estaba sumida en la indignación
y conversó con los medios mexicanos expresando su frustración por la constante clasificación de sus hijos como narcotraficantes. Estaba fatigada de ser vinculada con la oscura reputación de su esposo y deseaba distanciarse, ella y su familia, de ese estigma. En lo que respecta a la población de Sinaloa, también temían las posibles represalias y consecuencias por la muerte de su hijo, por lo que decidieron de manera voluntaria establecer un toque de queda, confinándose dentro de la seguridad de sus hogares durante días. La interrogante en la mente de todos era quién se atrevería a quitarle la vida al hijo de un hombre famoso por disolver a sus enemigos en ácido implacable, o quizás alguien en una misión cumpliendo una orden a la que no podía negarse. Una red de violencia se tejió desde el principio. Inicialmente, la responsabilidad por la muerte de Edgar se atribuyó al cartel de Juárez, y dada la feroz contienda en curso entre los carteles de Juárez y Sinaloa en Culiacán y Navolato, tenía cierto sentido. Estos imperios del narcotráfico proporcionaron una explicación plausible. Sin embargo, Frida Muñoz Román, viuda del hijo, afirmó públicamente que los perpetradores del asesinato de su esposo, que dejó a su joven hija sin padre, eran sicarios vinculados a los hermanos Beltrán Leiva. Ahora, quizás te estés preguntando quiénes son precisamente los hermanos Beltrán Leiva y por qué buscarían la muerte del hijo del Chapo. Los hermanos Beltrán Leiva, Héctor Alfredo y Arturo, eran figuras notorias en el submundo mexicano. Adquirieron poder hacia mediados de la década de 1980. No obstante, durante las décadas subsiguientes, permanecieron en su mayoría como actores secundarios en el ámbito del tráfico de sustancias. Arturo Beltrán Leiva lideraba la familia, y él y sus hermanos fungieron como sicarios a sueldo para el Chapo, convirtiéndose con el tiempo en sus asociados comerciales. Cuando el Chapo fue encarcelado en una prisión de máxima seguridad, los hermanos contribuyeron a asegurar que su encarcelamiento fuera lo más duro posible, hasta que finalmente el Chapo logró escapar de la cárcel en 2001. Entonces, ¿qué cambió cuando uno de los hermanos, Alfredo, fue detenido a principios de 2008? Arturo acusó al Chapo de haberlo entregado. Este hecho marcó la separación oficial entre los hermanos y el Chapo, quienes abandonaron el cartel de Sinaloa para establecer su propia organización, aliándose con los mayores rivales del cartel de Sinaloa, incluidos los Zetas. Esta determinación provocó una serie de conflictos territoriales mortíferos, y los hermanos, especialmente Arturo, ganaron notoriedad por su sed de sangre grotesca. Solo unos meses después, Edgar fue asesinado, y muchos creían que no era simplemente una casualidad. Sin embargo, esa era una de las dos teorías. La segunda hipótesis sugiere que los sicarios responsables de la muerte de Edgar estaban liderados nada menos que por uno de los colaboradores de su padre. Un tirador anónimo del cártel de Sinaloa comunicó a un diario mexicano que la muerte de Edgar fue un error. Lo sabemos por qué. Aunque los errores sucedan y a veces no sean culpa de nadie, aún deben pagarse. Y en este caso, solo la muerte cubrirá este error. Se presume que el Chapo mismo ordenó la ejecución de un joven llamado Israel Rincón, también conocido como El Gacho, debido a su asociación con los hermanos Beltrán. La responsabilidad de llevar a cabo esta operación recayó en Gonzalo y sus conocidos como El Macho, un asesino principal de Ismael El Mayo Zambada, socio y cofundador del cártel de Sinaloa junto al Chapo. Las comunicaciones directrices y consultas se intercambiaron mediante radios, preparando el escenario para la tragedia inminente. El destino también jugó una mano cruel, ya que El Macho estaba presente en el mismo centro comercial que Edgar y sus amigos en esa fatídica noche, aproximadamente a las 8:30 de la noche. La oscuridad envolvía la ciudad cuando los tres jóvenes salieron del centro comercial. El Macho asumió erróneamente que eran El Gacho y sus asociados. Sin dudarlo, ordenó a sus hombres abrir fuego, convirtiendo toda la situación en un caso catastrófico de identificación equivocada. Mucha gente cree que esta es la posibilidad más verosímil, ya que más tarde se descubrió que el arma utilizada en los asesinatos se asemejaba mucho a la que prefería El Macho. No puedo evitar preguntarme sobre el tormento que debe haber consumido al Chapo al enterarse de que su amado hijo se había convertido en víctima de una orden que él mismo había emitido. Hablando del Chapo, ¿no te preguntas qué hizo para vengar a su hijo? Bueno,
Técnicamente nada, y su respuesta tardía dejó a todos en suspense. Incluso un periodista mexicano escribió que el líder del cártel de Sinaloa parecía haberse vuelto compasivo después de la muerte de su hijo, ya que no hubo represalias. Con todo lo que se sabe sobre el Chapo, ¿realmente crees que es el tipo de hombre que simplemente se sienta y no hace nada? La muerte alcanza a todos, y solo unos meses después del fallecimiento de Edgar, Arturo Beltrán Leiva se escondió al enterarse de que las autoridades de México y Estados Unidos estaban intensificando sus esfuerzos para localizarlo. No pasó mucho tiempo antes de que lo encontraran. El 10 y 6 de diciembre de 2009, Arturo Beltrán Leiva fue recibido por 200 marinos mexicanos, un helicóptero de la Armada y 2 pequeños tanques del ejército. En un tiroteo subsiguiente que duró alrededor de 4 horas, finalmente dispararon a Arturo y su cuerpo quedó en el lugar, lleno de múltiples heridas. Como una coincidencia, ¿verdad? No esperes hasta que escuches lo que le sucedió al macho. El 8 de diciembre de 2013, un grupo especial de cientos de marinos y policías federales se abrió paso por la ciudad donde se sospechaba que el macho se escondía. Después de encontrar su casa segura, desataron una tormenta implacable de balas sobre ella. El tiroteo duró horas, con ambos lados intercambiando fuego pesado hasta que finalmente el macho fue abatido. ¿No encuentras extrañamente similar que los 2 hombres fueran asesinados exactamente de la misma manera? No puedo evitar preguntarme si estas similitudes son simplemente una coincidencia o si son un signo de que el Chapo estuvo involucrado en ambos casos. Después de todo, sabemos que el Chapo tiene muchas conexiones que llegan hasta la policía mexicana. Desde nuestro punto de vista, el Chapo decidió vengar a su hijo orquestando a sus secuaces, sin ensuciarse las manos. Fue su orden la que selló el destino de Edgar, y también fue su orden la que selló el destino de aquellos sospechosos de tener vida en sus manos. Eso es todo por hoy. Suscríbete si eres un verdadero apasionado de las historias de narcos. Nos vemos en la próxima.